Me llamo Sara, tengo 44 años y nací en la antigua y vibrante ciudad de Alejandría, Egipto. Crecí en una familia con profundas raíces en el Islam sunita. Mi padre era un erudito coránico y mi madre provenía de una respetada familia de maestros religiosos de El Cairo. La fe musulmana no era solo una práctica religiosa en casa, era nuestra forma de vida, la base de cada conversación, cada decisión, cada aliento. Desde muy joven, comprendí que la religión y la identidad estaban inextricablemente entrelazadas. Mis días comenzaban en la oscuridad, con el sonido del adán resonando por las calles silenciosas. Mi madre me despertaba suavemente para el salat, y aunque tenía sueño, me despertaba sabiendo que ese momento era sagrado. Mientras otros niños corrían y jugaban en la calle, yo pasaba horas en casa, memorizando el Corán con un jeque local. Apenas sabía escribir en árabe, pero ya podía recitar suras enteras con precisión. A los 10 años, había leído el Corán varias veces y me enviaron a una academia islámica en El Cairo, donde preparaban a niñas como yo para liderar a la siguiente generación de mujeres musulmanas. Allí, el ambiente era intenso. Estudiamos el Corán, los hadices, las leyes religiosas, la jurisprudencia islámica y la vida del profeta Mahoma con dedicación. Había una claridad absoluta en lo que nos enseñaban. El Islam era la única verdad y todo lo que estuviera fuera de él era engaño. No había lugar a dudas y, francamente, no sentía la necesidad de cuestionarlo. Amaba profundamente al profeta. Lloré al enterarme de sus pruebas en la Meca, su compasión por sus enemigos y sus esfuerzos por guiar a la umma. Él fue mi ejemplo de fortaleza, paciencia y determinación. Mi fe no era superficial, era mi motor. Cuando enfrentaba dificultades, recordaba al profeta enfrentándose a la persecución y encontraba fuerza en ello. Desde temprana edad, me reconocieron como alguien con potencial para liderar. Mis maestros vieron en mí a un futuro erudito islámico. Mi padre, en particular, tenía grandes sueños. Quería que enseñara en universidades, formara líderes y preparara a la próxima generación para un renacimiento islámico. Hablaba con orgullo de un futuro en el que mi hija, a quien ni siquiera sabía que tendría, sería una voz internacional en defensa del califato. Estas ideas nunca me parecieron descabelladas. Crecí creyendo que tenía una vocación específica dentro de la comunidad musulmana, que Alá había diseñado mi vida cuidadosamente para un propósito superior. Recibí aliento, formación y moldes para este rol. La posibilidad de cuestionar o buscar otro camino nunca se me había pasado por la cabeza hasta que algo empezó a cambiar. Nada más tenía valor para mí. La moda, las amistades, el entretenimiento, todo parecía insignificante comparado con la misión que creía haber recibido. El Islam era mi vida, mi pasión, mi causa. Finalmente, ingresé en la Universidad Ain Shams del Cairo, una de las más respetadas del país. Allí me sumergí en la teología islámica y la literatura árabe. Estudié con diligencia, siempre con la sensación de haber sido elegido para algo más grande. Tras graduarme, me invitaron a dar clases en la propia universidad. Pronto me convertí en una de las profesoras más jóvenes del Departamento de Estudios Islámicos. Mis clases atraían a estudiantes de diversas partes de Egipto. Enseñaba con convicción, citaba pasajes del Corán y hadices de memoria, respondía a preguntas teológicas con precisión y animaba a las jóvenes a comprometerse plenamente con su fe. El aula era mi púlpito y me sentía orgullosa de contribuir a la causa de la Ummá. Pero mi trabajo no se limitaba a la universidad. Impartía conferencias en eventos para mujeres, escribía artículos para revistas islámicas y asesoraba a hermanas más jóvenes en la labor de la dawah. En muchas comunidades me llamaban la As-Sahra, un título honorífico que llevaba con alegría. Me hice conocida entre los líderes religiosos de Alejandría y El Cairo, recibiendo invitaciones para participar en reuniones privadas con imanes y eruditos, encuentros donde se discutían estrategias para fortalecer la fe en las generaciones más jóvenes, especialmente entre mujeres jóvenes influenciadas por los valores occidentales. Me veía como un guardián de la fe, no solo un erudito, sino un guerrero silencioso, dispuesto incluso a morir por Alá si era necesario. Todo el reconocimiento que recibí en público palideció en comparación con lo que estaba a punto de suceder en privado.
Fue durante una de estas discretas reuniones que un hombre se me acercó. Afirmaba representar a Dar al-Ifta, una de las oficinas religiosas más respetadas del país. Dijo que mi lealtad a la causa había llamado la atención de importantes líderes, incluido el mismísimo Gran Muftí. Estaban seleccionando a 5 personas para una misión muy especial, y yo había sido elegido. La propuesta era audaz. Viajaría a Occidente, concretamente a Estados Unidos, para servir como educador del Islam. No se trataba de una misión de predicación directa, sino de algo más sutil. Debía aprovechar mi puesto como profesor visitante para abrir puertas en círculos académicos y culturales, creando un espacio para el crecimiento del Islam. Me proporcionaron traducciones del Corán al inglés, folletos explicativos y libros adaptados para el público cristiano. Todo estaba cuidadosamente preparado. Ya tenía contactos en Estados Unidos y mis conferencias serían en universidades conocidas por valorar la diversidad y el multiculturalismo. La noche anterior al viaje, cerré mi maleta con cuidado. Empaqué los libros, los folletos, los sueños de mi familia. Me quedé en mi habitación, sola, y lloré. No por miedo, sino por reverencia. «Oh Alá», recé, «hazme merecedor de este llamado. Que la luz del Islam brille a través de mí en este lugar de incredulidad». Me ardía el corazón. Creía que esta era la misión de mi vida. Mis padres rebosaban de orgullo. Y partí hacia Occidente no como un simple maestro, sino como un enviado, convencido de que llevaba conmigo la verdad que el mundo necesitaba conocer. Los imanes me bendijeron con oraciones, y mi comunidad en Egipto me despidió como si emprendiera una yihad espiritual. Pero a diferencia de las guerras que se libran con armas, mi batalla se libraría con argumentos, con conocimiento, con palabras cuidadosamente elegidas. Subí al avión con el corazón lleno de fervor. Estaba seguro de que mi destino era ayudar a Occidente a encontrar el camino correcto. Lo que no sabía era que, en lugar de cambiar ese lugar, yo sería quien se transformaría. Llegué a Estados Unidos una gélida mañana de enero. En cuanto salí del aeropuerto JFK, sentí el contraste. Apreté con fuerza mi maleta, cargada no solo con ropa, sino también con Coranes traducidos, panfletos y libros que había seleccionado cuidadosamente para llegar a los corazones perdidos. Todo en mi interior me decía que esta tierra era impura, carente de Dios, dominada por el ego, el placer y la arrogancia. Eso era lo que siempre me habían enseñado, pero algo me desconcertó desde el principio. Esperaba ver inmoralidad en las calles, indiferencia y frialdad. En cambio, vi gente educada y tranquila. Gente común abriendo la puerta a desconocidos, agradeciendo al conductor del autobús, sonriéndose. Esto me confundió. Aún así, despejé la duda que tenía dentro. No había llegado a admirar su cultura. Tenía una misión. Me instalé en un apartamento sencillo en Queens, proporcionado por una familia musulmana que asistía a una mezquita cercana. Esa primera semana, me sumergí profundamente en la comunidad islámica local. Me recibieron en las oraciones de los viernes y comencé a hacerme amiga de hermanas árabes y del sur de Asia que habían vivido allí durante años. Algunas me advirtieron rápidamente: no te dejes engañar por la bondad de los estadounidenses. Esta es una tierra de fitna, de desviación, de tentaciones. Esto solo reforzó mi determinación. Usaba mi abaya, mi hijab ajustado, y llevaba ejemplares del Corán a todas partes. Empecé a relacionarme con estudiantes internacionales en las universidades de la ciudad. Hablé en pequeñas reuniones sobre la imagen distorsionada del Islam en Occidente, especialmente sobre el papel de la mujer en la fe. Conocía los textos, citaba de memoria, explicaba con seguridad y respondía preguntas difíciles sobre la yihad, la poligamia y el profeta Mahoma. Me sentía preparada. Algunos estudiantes sintieron curiosidad. Tomaron los panfletos, accedieron a leer el Corán, participaron en diálogos interreligiosos. En apariencia, hacía exactamente lo que me habían encomendado. Incluso publiqué artículos en una revista islámica local, defendiendo los derechos de las mujeres en el Islam y corrigiendo las narrativas falsas occidentales. Pero internamente, algo empezó a cambiar. Regresaba a casa después de reuniones aparentemente exitosas y sentía un vacío inexplicable. Mis oraciones, que antes me traían paz, empezaron a parecer mecánicas. Palabras repetidas,
mi corazón distante. A veces, arrodillado solo en la alfombra de oración, miraba al suelo y me preguntaba, ¿por qué me siento tan solo? ¿Dónde está Alá en este lugar? Fue durante este periodo que recibí una invitación inesperada. Un profesor de la Universidad de Nueva York había asistido a una de mis conferencias y me pidió que me uniera a un grupo de diálogo interreligioso en la universidad. Acepté sin dudarlo. Pensé que sería otra oportunidad para defender la fe, para representar el Islam con claridad a cristianos y judíos confundidos. Estaba entusiasmado, listo para debatir, enseñar y argumentar. Lo que no esperaba fue lo que pasó después, porque en ese grupo algo empezó a romperse dentro de mí. Fue en una de estas reuniones de diálogo interreligioso donde conocí a Sara, una nigeriana de voz suave y mirada serena. Descubrí que ella también había sido musulmana. Cuando contó su historia, esperaba encontrar resistencia o confrontación, pero lo que vi fue todo lo contrario. No estaba allí para debatir ni defenderse. Habló con una paz tan profunda que me inquietó. Le pregunté, casi desafiante, ¿cómo pudiste abandonar el Islam después de conocerlo tan bien? Ella simplemente sonrió con dulzura y dijo, Sara, conozco el Corán, lo estudié como tú, pero encontré en Jesús algo que el Islam jamás podría darme. No hubo discusiones, ni versículos lanzados al aire, solo una serena convicción, una certeza llena de ternura. Y en ese momento me sentí desarmada. Por primera vez, no fue una discusión lo que me impactó, fue su presencia. Era como si la paz que ella transmitía hablara más fuerte que cualquier palabra. Después de Sara, conocí a otros exmusulmanes, personas de Irán, Somalia, Pakistán, cada uno con una trayectoria distinta, pero algo en ellos era similar, una ligereza, una esperanza, una alegría sincera. No eran enemigos del Islam, muchos aún lo respetaban, citaban el Corán con reverencia, no con desprecio, pero hablaban de Jesús con un brillo en los ojos. Hablaban de relaciones, no solo de obediencia, de paz, no solo de reglas. Esto me impactó porque toda mi vida me habían enseñado que los cristianos estaban confundidos, perdidos, adoraban a 3 dioses y eran espiritualmente ciegos, pero lo que vi fue lo contrario. Estaban centrados, eran pacientes, eran amables incluso cuando los cuestionaba con dureza. No necesitaban ganar discusiones, simplemente vivían lo que creían. Todavía recuerdo una conversación con un eximán argelino, ahora pastor de una pequeña iglesia de habla árabe en Brooklyn. Era tranquilo, paciente y hablaba con fluidez tanto de la Biblia como del Corán. Le pregunté, ¿cómo cambiaste la verdad del Islam por un libro corrupto? Me miró con compasión y dijo, Sara, si la verdad de Alá es tan pura, ¿por qué parece tan distante? No sabía cómo responder. Resonaba en mi interior mientras conducía a casa esa noche. Estaba sentado con el Corán abierto en el regazo, pero por primera vez en mi vida no podía recitar. Las palabras estaban ahí, familiares, pero mi corazón estaba frío, vacío. Sentí miedo de lo que me estaba sucediendo. ¿Era un ataque espiritual? ¿Estaba Shaitán intentando engañarme? ¿O se estaba revelando algo más profundo? Seguí asistiendo a las reuniones, pero algo había cambiado. Ya no iba solo a representar al Islam, iba a escuchar, a observar. Y para mi sorpresa, los cristianos que conocí no intentaban obligarme a convertirme, simplemente compartían, con respeto y amor. Algunos me abrazaron sin dudarlo, incluso viendo mi hijab. No se burlaban de mi fe, no discutían constantemente sobre teología. Me recibieron con los brazos abiertos. Recuerdo a una pareja cristiana en un evento de la GMCA. Se acercaron con una sonrisa sincera y me dijeron, «Gracias por venir, respetamos su fe». Me quedé quieto. Esperé el pero que nunca llegó. Simplemente sonrieron, me trataron con dignidad y se fueron. Eso me afectó más que cualquier discusión. No fueron las palabras lo que más me conmovió, sino la forma en que lo hicieron. Fue el amor natural y sin exigencias. Fue la libertad con la que vivían, algo que nunca antes había sentido. Era paz, paz en sus ojos, en sus palabras, en su forma de vivir. Me atormentaba. ¿Cómo puede esta gente vivir en paz si no conoce la verdad?, me preguntaba. ¿Y por qué yo, que crecí en la verdad, me siento tan vacío por dentro? Por fuera, todo parecía igual.
Seguí distribuyendo Coranes, asistiendo a mezquitas, dando conferencias, pero por dentro algo había cambiado. La firmeza que antes tenía había dado paso a una silenciosa inquietud. Empecé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas: las constantes discusiones en la mezquita, las miradas críticas, la forma en que las mujeres siempre estaban al margen, calladas, ocultas tras cortinas, sin espacio para preguntar, aprender, ser escuchadas. Y luego vino el contraste. Por pura curiosidad, entré en una iglesia. No fui buscando, fui observando, pero allí algo me desconcertó. Vi mujeres rezando en voz alta, dirigiendo grupos, cantando con libertad. Vi gente haciendo preguntas, siendo escuchada, llorando junta. No quería ser como ellas, todavía no, pero no podía ignorar lo que vi. Algo dentro de mí susurró: hay más de lo que sabes. Recuerdo una noche en particular. Acababa de hablar ante un grupo de mujeres en la Universidad de Columbia. La charla tuvo buena acogida, pero me sentía extraña, cansada, como si repitiera palabras que ya no tenían sentido. Salí sola, caminé hasta un parque y me senté en un banco. Puse el Corán en mi regazo, pero no pude abrirlo. Empecé a llorar, y ni siquiera sabía por qué. No era ira, ni siquiera duda. Era confusión, era anhelo por algo que nunca tuve. Allí, en ese banco, recordé las palabras de Sara. A veces Alá nos saca de nuestra zona de confort para mostrarnos lo que falta en nuestros corazones. En ese momento, todo cobró sentido. No estaba allí solo para enseñar. Quizás estaba allí para ver algo, para sentir algo. Los Coranes traducidos aún estaban en mi maleta. Había donado muchos, pero ahora no sabía si estaba ayudando o simplemente repitiendo un guión. Había llegado a Estados Unidos lleno de orgullo, seguro de mi propósito, pero ahora me derrumbaba en silencio. Al final del tercer mes, dejé de hablar en público. Seguía yendo a la mezquita, pero hablaba menos. Empecé a escribir. Escribí sobre los cristianos que conocí, sobre los exmusulmanes que me hablaron con cariño, sobre cada gesto de respeto que no encajaba con la narrativa que me habían enseñado. Todavía no tenía el valor de cuestionar el Islam abiertamente, ni siquiera conmigo mismo, pero ya no podía aceptar las mismas respuestas de siempre. La fe que una vez me había cubierto como una armadura ahora me pesaba, como una capa que ya no me quedaba. No me había convertido, no había rechazado nada, pero por primera vez el Corán no parecía contenerlo todo. Había lagunas, y dentro de esas lagunas crecía una pregunta silenciosa: ¿y si la verdad está en otra parte? Mis oraciones cambiaron. Empecé a orar como nunca antes. Oh Alá, muéstrame la verdad, aunque me aleje de todo lo que sé. Fue la primera oración sincera que hice en mucho tiempo, y en el fondo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Empecé a conocer cristianos, muchos de ellos exmusulmanes, que citaban el Corán con más precisión y reverencia que muchos de mis compañeros de universidad. Al principio, pensé que era una farsa. Quizás se habían memorizado algunos pasajes para impresionar, pero no. Conocían los detalles, el contexto, a los comentaristas clásicos, los debates entre las escuelas islámicas. Hablaban con profundidad. Un día, un árabe converso en una iglesia de Chicago recitó la Sura Maryam con una belleza y un respeto que me dejaron sin palabras. Fue como escuchar mi propia fe proclamada por alguien que ya no pertenecía a ella. Esto me confundió profundamente. ¿Cómo podía alguien entender tanto y aún así afirmar que Jesús era más que un profeta? Me perturbó. Ya no podía desestimar a estas personas como engañadas. Vi sinceridad, amor y conocimiento, todo junto. Me invitaron a una pequeña reunión en un hogar cristiano. Lo llamaron una charla de té, algo sencillo e informal. Fui esperando lo de siempre, un encuentro cortés, quizás con algún sutil intento de convencerme de algo. Pero no estaba preparado para lo que oí. Una mujer llamada Hila compartió su historia. Había sido profesora de Corán en Jordania. Habló con lágrimas en los ojos, sin rabia ni frustración. Relató cómo, durante años, se había dedicado a los pilares del Islam, oraciones, ayunos, zakat, pero aún se sentía distante. Nada llenaba ese vacío. Y entonces, leyendo el Evangelio de Juan, se encontró con estas palabras de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Leyó en árabe. Esas palabras me conmovieron. Eran sencillas,
pero no débiles. Eran dulces y, sin embargo, afiladas como un cuchillo. Esa noche volví a casa y saqué la Biblia que había escondido bajo mis bufandas. Era un regalo que alguien me había dado meses atrás. Nunca me había atrevido a abrirla, pero esa noche lo hice, y allí estaban las mismas palabras. Intenté ignorarlas, pero no pude. Se quedaron conmigo. La semana siguiente volví a la misma casa, pero esta vez fui voluntariamente. No fui a debatir, fui a escuchar. El orador ahora era Khaled, un ex imán de Túnez. Dijo que empezó a leer la Biblia para refutar a los cristianos delante de sus alumnos. Era parte de su trabajo demostrarles que estaban equivocados, pero cuanto más leía, más me inquietaba. Dijo que el Jesús que encontró en las páginas de la Biblia era diferente. No era débil, no era político, era puro, lleno de autoridad y lleno de amor. Khaled dijo que lloró al leer sobre la mujer sorprendida en adulterio. Dijo que en ese momento comprendió que no era solo una historia, sino una revelación del corazón de Dios. Regresé a casa siendo otra persona. No estaba enojada, no estaba en negación, estaba conmovida, conmocionada por dentro. Ya no sabía qué pensar. Siempre había creído que la Biblia había sido corrompida, que los cristianos vivían en un engaño, pero aquí había personas reales, con historias reales, que conocían el Corán mejor que muchos musulmanes, que hablaban de Jesús con una intimidad que me incomodaba. Algunos incluso citaron hadices y los relacionaron con profecías bíblicas. Otros hablaron del amor de Dios de una forma que nunca antes había escuchado, ni en mi casa, ni en la mezquita, ni en el gimnasio. Y por primera vez, no me sentí atacado, me sentí visto. No intentaban ganarme en el debate, simplemente compartían lo que les había cambiado la vida. Era diferente a los debates que vi en televisión. Allí, la gente gritaba, se acusaba y se burlaba. Pero aquí no. Había silencio, había respeto. Se decía la verdad con valentía y delicadeza. En otra iglesia que visité, un pastor me recibió amablemente y me entregó una hoja de papel. Era una lista de versículos bíblicos. Simplemente dijo, no tienes que responder ahora, solo lee, ora y pregúntale a Dios si esto es cierto. Me guardé ese papel en el bolsillo y en ese momento me di cuenta de que lo que estaba en juego no era solo una comparación entre dos religiones, era una cuestión mucho más profunda. ¿Y si todo lo que hasta ahora he llamado verdad fuera solo el principio? Cuando me dieron una lista de versículos para leer, Juan 1, Colosenses 1, Isaías 53, los miré rápidamente y asentí cortésmente, como si solo intentara complacer. Pero al llegar a casa, me senté a leer, y sucedió algo inesperado. Estas palabras no sonaban a ataques ni confrontaciones, sino a amables invitaciones. Me presentaban una imagen de Jesús que nunca antes había visto. No solo un profeta que señalaba a Dios, sino alguien que vino a mi encuentro, que vino a mí. Estaba confundido. En el Corán, Jesús era un profeta. Sí, muy respetado, nacido de una virgen que hacía milagros, pero nunca Dios. En la Biblia, sin embargo, sus palabras tenían una autoridad diferente. Perdonaba pecados, sanaba con ternura, hablaba del cielo como si fuera su hogar. ¿Podrían ser ciertas ambas historias? ¿O me había equivocado toda la vida? Quería huir de estas preguntas, pero algo dentro de mí me impulsaba a afrontarlas. Lo que más me sorprendió fue el profundo conocimiento que estos cristianos tenían de la historia islámica. Entendían las diferentes escuelas de pensamiento, conocían la cronología de la vida del profeta e incluso citaban a eruditos clásicos que yo había estudiado. Me impresionó y al mismo tiempo me perturbó. ¿Cómo es que yo, que enseñaba todo esto, no había notado algunas de las contradicciones y dudas que señalaban? Recuerdo a una mujer amable llamada Ruth que una vez me dijo, Sara, amas la verdad, dedicas tu vida a estudiar y enseñar. No tengas miedo de estudiar también a Jesús. Esas palabras resonaron en mi corazón durante días. Empecé a comparar textos con más atención. Leía una sura y luego buscaba un pasaje en la Biblia que me pareciera relacionado. Empecé a orar de otra manera, no solo formalmente, sino pidiéndole sinceramente a Alá que me mostrara el camino, incluso si la respuesta no era la que quería oír. Daba miedo. Y si la verdad me llevaba a un lugar al que no quería ir, a pesar de ello, nunca me sentí presionada.
Los cristianos que conocí nunca intentaron avergonzarme ni menospreciar el Islam. Respetaban mi historia y valoraban mi sinceridad. A menudo decían: sabemos que amas a Dios, por eso creemos que te está mostrando algo ahora mismo. Esta amabilidad me desarmó. Esperaba juicio, rechazo, incluso burla. En cambio, encontré aceptación. Recuerdo una noche, sentado en una sala, mientras una familia rezaba antes de cenar. Dijeron: gracias, Jesús, por Sara. Bendícela y guíala con tu verdad. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Nadie había rezado así por mí. No parecía falso, era puro, real. Había una presencia en esa habitación que no podía explicar, pero que sentí profundamente. Y me hizo preguntarme de nuevo: ¿y si tenían razón? ¿Y si Jesús realmente era más que todo lo que me habían enseñado? Un día fui a cenar a casa de Nabila, una exmusulmana afgana. Me contó que solía dar clases de Corán a niñas y que era una firme creyente del Islam. Pero al ver el trato que recibían las mujeres en algunas comunidades, empezó a cuestionarlo todo y a pedirle a Alá que le diera claridad. Una noche, soñó con un hombre vestido de blanco que la llamó por su nombre y le dijo que no tuviera miedo. Dijo que su nombre estaba escrito en un libro. Nabila se despertó temblando, sin comprender el significado, hasta que semanas después escuchó un testimonio cristiano sobre Jesús y el libro de la vida. Entonces, todo cobró sentido. Lloró mientras me lo contaba. No sabía qué decir, solo podía quedarme allí sentado, conmocionado. La confusión en mi interior no hacía más que crecer. Me sentía dividido entre todo lo que siempre había sabido y lo que empezaba a ver. Ella permanecía despierta por las noches, recordando versículos del Corán y comparándolos con las palabras que acababa de leer en el Evangelio de Juan. En ese momento, recordé los 99 nombres de Alá: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi, y comencé a ver estos mismos atributos en la persona de Jesús. ¿Acaso no sería contrario a Alá, sino más bien su expresión más clara? La idea me aterraba. Parecía peligroso incluso contemplarla, pero por mucho que intentara negarlo, no podía evitar ver lo que veía, escuchar los testimonios que me conmovían. No podía borrar el amor que comenzaba a florecer en mi interior. Fue como si una puerta se hubiera abierto ante mí y me quedé allí, indeciso, sin saber si entrar o dar marcha atrás. No estaba listo para decidir, pero tampoco podía fingir que nada cambiaba. Cuanto más escuchaba, más inquieto me sentía. No era ira ni rebeldía, simplemente un despertar a algo nuevo. Mis preguntas se profundizaban. ¿Qué es la salvación después de todo? ¿Qué espera Dios realmente de nosotros? ¿Buscaba al Dios verdadero, pero con una comprensión errónea? Estas preguntas me asustaban, sí, pero en el fondo sabía que eran sinceras. De verdad quería encontrar a Alá, quería la verdad, costara lo que costara. No quería deshonrar a mi familia ni traicionar mis raíces, pero no podía negar lo que ocurría en mi interior. Me sentía atraída, no empujada. No era una persuasión con argumentos bien elaborados. Era una invitación amable, un susurro en el viento que me incitaba a volver a mirar, a escuchar con el corazón abierto, en lugar de simplemente defender mi mente. Por primera vez en mi vida, comencé a pensar que tal vez, solo tal vez, Jesús no fuera el fin del Islam, sino la verdad que siempre había buscado. Decidí tomar la Biblia una vez más, pero esta vez con manos temblorosas. Era tarde en la noche, un silencio absoluto llenaba el apartamento, y el Corán permaneció intacto en el estante junto a mí durante días. Todavía tenía miedo de que lo que hacía pudiera atraer la ira de Alá sobre mí, pero algo dentro de mí me impulsaba a continuar. Tomé la Biblia que encontré en una mesa de literatura gratuita después de un evento interreligioso en la universidad. No había planeado llevármela, pero mi vista se posó en un versículo impreso en la portada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza. Esa noche saqué el libro del cajón y lo abrí, no para discutir ni para demostrar nada, sino para leer. Por primera vez estuve dispuesto a escuchar, aunque aún no lo entendía todo. Las palabras me inundaron como suaves olas. Empecé con el Evangelio de Mateo. Al pasar las páginas me preguntaba, ¿cómo pueden estas palabras ser tan suaves y a la vez tan poderosas? Jesús no habló como un gobernante distante, ni como un erudito inaccesible.
Habló como alguien que realmente me conocía. Sus palabras sobre el perdón, la misericordia e incluso el amor a los enemigos eran muy diferentes de lo que yo había creído creyendo sobre Dios. En el Islam, Alá era majestuoso, poderoso, distante, un amo al que yo estaba sujeto. Pero allí, en esa Biblia, a Dios se le llamaba Padre, no un padre cualquiera, sino alguien que amaba profundamente a sus hijos. Me impactó. Nunca había llamado Padre a Alá. Ese concepto no existía para mí. Y sin embargo, Jesús nos invitó repetidamente a conocer a Dios no solo como Creador, sino como Abba, un Padre amoroso y cercano. Cerré la Biblia con manos temblorosas y las lágrimas comenzaron a brotar. Desde entonces, comencé a leer en secreto todas las noches, esperando a que todos en el apartamento se durmieran. Cerraba la puerta con llave, encendía una luz tenue en mi escritorio y me sumergía en las páginas de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con cada lectura, mi corazón se abría más y las lágrimas brotaban sin previo aviso. Las palabras de Jesús no conllevaban miedo ni castigo, ni presión para memorizar textos ni seguir una lista interminable de reglas. Lo que encontré fue amor puro, un amor que perseguía a los pecadores, tocaba a los marginados, abrazaba a las mujeres rechazadas y perdonaba incluso a sus enemigos. Nunca había sentido algo así en la religión. Para mí, la religión siempre había sido sinónimo de obligación, de carga. Pero lo que leía era una invitación a algo mucho más profundo, algo que no podía nombrar. No lo entendía todo, pero sabía que algo me atraía, un sentimiento que no podía explicar, y mucho menos contárselo a nadie. El miedo a ser descubierta me consumía. Una de esas noches me encontré comparando la vida de Jesús con la del profeta Mahoma. Siempre había tenido al profeta en alta estima, memorizado sus enseñanzas y defendido su carácter con orgullo. Pero ahora veía las dos vidas juntas, y algo me perturbó profundamente. Jesús nunca blandió una espada, nunca lideró ejércitos, nunca buscó riqueza ni prestigio. Caminó junto a los pobres, sirvió a los débiles e incluso lavó los pies de quienes lo seguían. Mahoma fue un líder, un guerrero, un estadista y, por supuesto, un profeta. Pero había una dulzura en Jesús que nunca antes había sentido. Recuerdo haber pensado, si ambos son profetas de Dios, ¿por qué sus caminos y actitudes son tan diferentes? No se trataba de quién era mejor, sino de la esencia que transmitían. Jesús nunca buscó el poder terrenal, y aún así, cambió el mundo de maneras que me aterrorizaron y fascinaron a la vez. A medida que seguía leyendo, surgieron nuevas preguntas, cosas que nunca me había atrevido a preguntar. ¿Qué significa realmente el pecado? En el Islam, el pecado es desobediencia a Alá, y el perdón depende de su voluntad. Nunca hay garantía, solo la esperanza de que las buenas obras compensen las malas. Pero en la Biblia, el pecado es algo más profundo, una barrera interior que nos separa de Dios. Y la gracia, esa palabra, aparecía repetidamente. No era algo merecido, sino un don gratuito. Jesús no les pidió a las personas que realizaran rituales para alcanzar la salvación. Él las perdonó, las sanó y las restauró. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre había creído que el Corán era la verdad suprema, pero allí estaba Jesús ofreciéndome algo que nunca había sentido: seguridad, paz, una verdadera relación con Dios. Mi corazón, aunque temeroso, se abría cada día más. Ya no veía a Jesús como un enemigo del Islam. De hecho, el Jesús de la Biblia parecía encarnar muchos de los valores que había aprendido: modestia, honestidad, sumisión a Dios. Pero también fue más allá, ofreciendo acceso a Dios no mediante rituales ni reglas, sino a través de sí mismo. Pensé en cómo el Corán habla de Isa, Jesús, con honor, llamándolo la palabra de Alá y un espíritu que viene de él. Si el Islam ya reconocía su nacimiento milagroso y su papel como Mesías, ¿por qué había tanto miedo a explorar quién era realmente? Estos pensamientos se arremolinaban en mi cabeza día y noche, perturbando mi alma. Seguí rezando en árabe y practicando lo mismo que antes, intentando aferrarme a mi identidad. Pero ya no podía ignorar la luz que comenzaba a entrar en mi alma, brillando a través de las páginas de ese libro, la Biblia. No quería traicionar a nadie.
No quería herir a mi familia, a mi comunidad. Solo quería la verdad. Y esa verdad me llamaba con insistencia. No fue fácil. Cada palabra que leía era una lucha interna, un conflicto entre mi corazón y todo lo que creía ser. No era solo musulmana. Era erudita, madre, hija. Tenía una reputación que mantener, una familia que proteger, una comunidad entera a mi alrededor. Si aceptaba lo que leía, ¿qué significaría para ellos? Para mi hija, a quien estaba criando para ser una líder en el Islam. ¿Qué pensaría mi padre? Que Alá se apiade de él, porque si me viera ahora, sentía que me maldeciría, que se avergonzaría de mí. Este dolor casi me abrumaba. En el silencio de mi habitación, arrodillada sobre mi tapete de oración, lloré, pidiendo a Alá que me guiara, que me protegiera de la confusión y el miedo. Pero cuanto más buscaba esta guía, más me atraía Jesús. Y cuanto más me acercaba a Él, más sentía una paz indescriptible. Había noches en las que sostenía el Corán y la Biblia en mis manos, contemplando ambos libros, temblando. No intentaba elegir entre religiones, buscaba a Dios. Quería conocer al verdadero Alá, el que me creó, me vio y me amó. Quería entender el verdadero perdón. Quería aprender a vivir sin miedo, a descansar sin tener que luchar constantemente. El Jesús que estaba descubriendo no llegó con orgullo ni autoridad vacía. Llegó con humildad, invitando a la rendición, no a la sumisión forzada. No trajo una lista de reglas, sino una relación. Y esto me destrozó. No sabía si estaba perdiendo la fe o encontrándola por primera vez. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía fingir. Se había abierto una nueva puerta y no tuve más remedio que cruzarla, aunque fuera con paso vacilante e inseguro. Cuanto más estudiaba la Biblia, más preguntas surgían en mi corazón. ¿Cómo podía Dios ser uno y, sin embargo, revelarse en Jesús? ¿Qué significaba para Dios ser Padre, no solo Maestro? ¿Por qué se hizo hombre y sufrió por nuestros pecados? Estas preguntas fueron difíciles, pero por primera vez nadie me dijo que no cuestionara. Nadie me pidió que simplemente creyera ciegamente. Encontré cristianos que se sentaron conmigo durante horas, leyendo las Escrituras, orando conmigo, escuchándome sin presionarme. No intentaron convertirme a la fuerza, simplemente compartieron sus vidas y dejaron que la palabra hablara por sí sola. Y la palabra habló. Leí versículos que me traspasaron el corazón como una espada. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca había visto nada igual. Aún no lo entendía del todo, pero algo en mi interior se conmovió como ningún libro islámico jamás lo había hecho. En momentos de tranquilidad, a solas, cuando nadie me veía, susurraba el nombre de Jesús. No por desafío, sino por admiración. No sabía si podría pronunciar su nombre con tanta ternura, pero no pude evitarlo. Su nombre me reconfortaba en medio de la confusión. No estaba listo para contárselo a nadie. No estaba listo para tomar una decisión. Pero sabía que había pasado el punto de no retorno. El sello que cubría mi vida se había roto. El mundo que conocía, hecho de certezas, reglas estrictas, orgullo por mi conocimiento del Islam, se desmoronaba. Ahora recorría un camino que no había elegido, pero del que ya no podía escapar. Era una lucha constante, un tira y afloja entre todo lo que había sido y todo lo que empezaba a creer. Y por intensa que fuera esta batalla, había algo que no podía negar. Había encontrado a Jesús. Y nada volvería a ser igual. Todo empezó con una llamada de mi hermana, allá en Alejandría. Su voz temblaba, llena de confusión y miedo. «Sara, ¿qué es esto que oigo? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás cuestionando el Islam?» Me quedé paralizada. Nunca se lo había dicho a nadie en Egipto. Pensé que estaba siendo precavida, que nadie lo sabía. Intenté responder con calma y delicadeza. Solo estoy buscando. Tengo preguntas. Quiero entender lo que Dios realmente quiere decir. Pero no me escuchó. Su voz se endureció, casi desesperada. «Vuelve a casa, por favor. Esta no eres tú. Te estás perdiendo, Sara. Esta Cheyenne te está engañando». Intenté asegurarle que no había abandonado mi fe, pero mis palabras sonaron huecas, impotentes. La llamada terminó con su súplica. «No avergüences a la familia. No deshonres el nombre de nuestro Padre. Vuelve ahora». Colgué el teléfono temblando.
Me di cuenta de que el viaje que creía solo mío ahora era un secreto al descubierto. En cuestión de días, las llamadas no pararon. Mi hermano en el Cairo enviaba mensajes furiosos. Fuiste elegida para liderar, y ahora nos traicionas. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Qué pensará la gente? ¿Vas a seguir la religión de los cruzados? Todo empezó porque un amigo cristiano me etiquetó en una foto de un evento interreligioso. Un simple clic que se viralizó. La noticia se extendió rápidamente, y entonces llegó la llamada que más temía. Un mensaje del asistente del gran muftí de Egipto. Me dijo, frío y directo: Sara, eras digna de confianza, eras honrada entre las mujeres, pero ahora tu nombre está manchado. Te bendecimos y nos has avergonzado. Me senté en el suelo y lloré. No por culpa, sino porque el peso del rechazo era insoportable. Esa misma semana, recibí una carta formal de la Universidad de El Cairo, donde me informaban que mi puesto de profesora estaba en revisión debido a mis actividades teológicas en el extranjero. Mis correos electrónicos no recibieron respuesta. Mis amigos que me habían llamado dejaron de responder. Un estudiante me dijo que habían eliminado mi nombre de un panel para un seminario que debía impartir a distancia. Mi mundo académico y social en Egipto se me estaba acabando. Pero el mayor dolor no provino de una pérdida profesional, provino de una traición personal. Mi mentora, la mujer que me había guiado desde los 18 años, me envió una carta a través de una prima. Ya no eres mi hija en el Islam. Hasta que te arrepientas, estás muerta para nosotros. Sostuve esa carta durante horas, temblando. Un hombre que, no hace mucho, me había bendecido con un beso en la frente antes de mi viaje a Estados Unidos, ahora me renegaba. Y no se detuvo allí. Unas semanas después, 2 imanes de una gran mezquita de Nueva Jersey se presentaron en mi pequeño apartamento. No sé cómo me encontraron. Quizá alguien de la antigua mezquita les avisó. Se sentaron conmigo y empezaron con un tono amable pero firme. «Hermana Sara», dijo una de ellas, «la han engañado. Se adentra en la oscuridad. Los cristianos son pacientes, saben cómo atraer a la gente con sonrisas y palabras dulces. Shan también trabaja por la paz. No se deje engañar». Escuché en silencio, incapaz de discutir. Intenté explicarles que mi objetivo no era abandonar el Islam, sino encontrar la verdad donde quiera que estuviera. Pero cuanto más hablaba, más se endurecía su tono. «Necesitas a Rukia», insistió uno. El otro habló con firmeza. «Esto es un jinn, un error. Debes arrepentirte ahora». Cuando se marcharon, meneando la cabeza en señal de desaprobación, dijeron que informarían a los eruditos en casa. Me quedé allí, sola, destrozada y humillada. La presión emocional era abrumadora. Todos los días revisaba mi teléfono, esperando quizás un respiro, pero recibía mensajes que iban desde la ira y la desesperación hasta duras condenas. Mi madre, que había guardado silencio durante semanas, finalmente me envió un mensaje de voz. Su voz era débil, cansada, llena de dolor. «Sara, por favor», suplicó. «Eras nuestro orgullo. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué daño te ha tocado?» Sus palabras me destrozaron y lloré como nunca. Sentí que todo lo que había construido se desmoronaba. Mi identidad, mi reputación, mi familia. El suelo desaparecía bajo mis pies. Perdí el apetito, no podía dormir y pasaba horas mirando al techo, susurrándole a Dios: «¿Por qué me has dejado así?». La soledad me seguía como una sombra que no me abandonaba. Ya no era de Egipto, pero tampoco había encontrado un nuevo hogar. Aun con todo el dolor, me negaba a negar lo que Jesús ya había obrado en mí. Ese amor que me envolvía en el silencio más profundo no era ilusión ni manipulación, era la vida verdadera. Recordé las palabras de Jesús: «Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Finalmente entendí lo que eso significaba. Esa era mi cruz, perderlo todo, caminar solo, ser incomprendido. Pero ya no podía mentirme, no podía volver a enseñar algo en lo que no creía. Dejé de contestar llamadas, bloqueé números, necesitaba espacio para respirar, para llorar, para levantarme. Se sentía como la muerte, pero, de alguna extraña manera, también era la verdad. Una tarde, tomé mi decisión final. No volvería a Egipto, ni de visita, ni por trabajo, ni para intentar reconciliarme con mi familia. Fue la decisión más difícil de mi vida. Egipto era mis raíces, mi sangre,
mi historia, pero sabía que si regresaba, me vería obligada a silenciar mi voz, o peor aún, a vivir en una mentira. Contacté con la universidad y formalicé mi renuncia. Informé a mi familia que me quedaría en Estados Unidos indefinidamente. Las respuestas fueron frías, o peor aún, ninguna. Muchos simplemente me ignoraron. Algunos me enviaron insultos crueles. Me sentí completamente aislada, sin invitaciones, sin mensajes de aid, sin rastro de vida familiar. Era como si hubiera desaparecido. Mi hija me observaba con ojos curiosos y confundidos en medio de esa tormenta silenciosa. Intenté protegerla del dolor, pero sabía que percibía la tensión en el ambiente. Por la noche, la abrazaba fuerte y le susurraba: «No te abandono, mi amor, solo sigo mi camino». Perder Egipto no fue solo perder un país en el mapa, fue perder las voces que una vez me alzaron, la comunidad que una vez me consideró líder, el orgullo de mis padres, el honor de mis maestros, el respeto de mis alumnos. Fue como arrancarme la piel que había cargado durante años, dejándome expuesta y vulnerable. Pero incluso en esa desnudez sentí algo que me cubría, algo que no provenía de la razón ni de la doctrina, sino de la presencia viva de Jesús. Mientras lloraba a solas, sus palabras me llegaron al corazón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No buscaba persecución, ni quería herir a nadie. Simplemente no podía ignorar lo que mis ojos y mi alma veían ahora. No podía volver a vivir en la oscuridad de la duda. Y en esa entrega silenciosa encontré fuerza. El camino se hizo más estrecho. Dejé de ir a la mezquita y me distancié de los grupos que una vez formaron parte de mi vida. Mis amigos musulmanes en Estados Unidos comenzaron a distanciarse. En las redes sociales, alguien me agregaba. Otros me enviaban mensajes hirientes. «Eras uno de los mejores. ¿Cómo pudiste perderte así?» No tenía respuestas que los calmaran. No buscaba ganar discusiones. Solo quería sobrevivir, un día a la vez, con una Biblia en las manos y una esperanza escondida en el pecho. Empecé a asistir a un estudio bíblico árabe, sentada al fondo del aula, todavía con el hijab puesto, sin saber en quién me estaba convirtiendo. Me recibieron no como un proyecto, sino como persona. Nadie me presionó para que hablara, solo me ofrecieron amor. Este amor se convirtió en mi refugio, mi nueva familia. No planeaba empezar de cero, pero Dios estaba escribiendo una nueva historia para mí. Aunque lo había perdido todo, la paz de Jesús nunca me abandonó. No era la paz que conocía y que se repetía en las oraciones islámicas. Era más profunda, más serena y más firme. Me acompañaba en el silencio de la noche, me sostenía cuando tenía las manos vacías, caminaba sola por los parques, hablaba con Jesús, le contaba todo. No necesitaba palabras bonitas ni pruebas, Él ya lo sabía, y eso lo cambió todo. Por primera vez en mi vida no fingía, no vivía para complacer a nadie, simplemente existía, rota, pero amada, perdida, pero vista. Era un camino angosto y difícil, pero real. Aunque había perdido mi lugar en Egipto, había encontrado un lugar eterno. No sabía dónde terminaría este viaje, pero sabía que no podía volver atrás, no después de conocerlo, no después de decidir no volver jamás a Egipto. Sola en Estados Unidos, estaba distante de mi familia no solo emocionalmente, sino también físicamente. Mis hijos seguían en Alexandria, al cuidado de mi hermana menor, quien amablemente accedió a cuidarlos mientras yo cumplía con lo que consideraba mi misión aquí. Esta misión que sentía en mi corazón dio un giro que jamás imaginé. La añoranza de mis hijos me atenazaba el pecho como un dolor insoportable. Por las noches los oía en sueños y a veces despertaba con lágrimas en la almohada. Los extrañaba, sí, pero había algo más profundo. El miedo a que se criaran bajo las mismas rígidas ataduras y expectativas que me habían atado durante tanto tiempo. Todas las noches le rezaba a Jesús, pidiéndole que abriera una puerta para que pudieran acercarse a mí. No sabía cómo, pero confiaba en que Él abriría un camino. Con la ayuda de un abogado cristiano de la iglesia, a la que comenzaba a asistir discretamente, inicié el proceso para traerlos a Estados Unidos. Solicité la reunificación familiar, explicando que tenía residencia legal y era la única persona capaz de cuidarlos. No fue fácil. Documentos, entrevistas, preguntas difíciles que despertaban recuerdos dolorosos.
Todo se confundía en esta espera. Tuve que hablar con mi hermana para explicarle lo que estaba haciendo. Su respuesta fue dura, fría y llena de miedo. Los estás alejando del Islam, los destruirás, pero no pudo detenerme. Quizás, en el fondo, sabía que estaban más seguros conmigo. Tras meses de papeleo, oraciones y lágrimas, me encontré temblando en la terminal del aeropuerto, esperando a que aterrizara mi vuelo desde el Cairo. Cuando por fin vi a mi hija y a mis 2 hijos caminando hacia mí, rompí a llorar como una niña. Estábamos juntos de nuevo, pero todo había cambiado. Las primeras semanas fueron tranquilas y llenas de descubrimientos. Tenían muchísimas preguntas, pero no me apresuré a dar respuestas largas. Quería que se sintieran seguros primero. Amina, mi hija de 16 años, era más retraída. Siempre con un hijab ajustado, rara vez sonreía y pasaba horas mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos. Yusef y Sami, mis hijos de 11 y 9 años, eran más abiertos, pero también cargaban con la confusión de la mudanza. Dejaron atrás a sus primos, la escuela, la comida que les encantaba, su idioma cotidiano. Ahora estaban en un país extraño, en un pequeño apartamento, con una madre que parecía otra persona. No los apresuré a despertarlos. No les exigí recitaciones del Corán. En cambio, les preparé sus comidas favoritas, jugué a juegos de mesa y me tomé un tiempo para simplemente conversar. Poco a poco, nuestro hogar adquirió una nueva atmósfera. No estaba lleno de reglas religiosas, pero tampoco estaba vacío. Había una estructura tranquila, una paz serena y una sensación que no podían nombrar, pero que podían sentir. Amina fue criada para ser una líder islámica. Desde pequeña, le enseñé gramática árabe, tafsir y la vida del profeta Mahoma. Los imanes elogiaron su memoria y su aplomo, diciendo que sería tan buena como yo, o incluso mejor. Para ella, venir a Estados Unidos fue un shock. Ver a la madre que conoció, la que enseñaba el Islam, dirigía las oraciones y citaba hadices, ahora tan diferente, fue como una traición silenciosa. No discutió, pero el silencio entre nosotras fue un gran peso. Le di espacio. Sabía lo que era sentir los cimientos de la vida temblar bajo mis pies. No la presioné para que leyera la Biblia ni fuera a la iglesia. Simplemente vivía lo que creía ahora. Oré por ella, a veces en voz alta, a veces en silencio. Le pedí a Jesús que la encontrara como me encontró a mí, no a la fuerza, sino con el consuelo de la paz. Creía que Él actuaría a su debido tiempo. Yusef fue el primero en mostrar curiosidad. Siempre le encantaba hacer preguntas. Una noche, durante la cena, se sentó a mi lado y me preguntó: «Mami, ¿por qué ya no usamos el tapete de oración?». Sonreí y respondí con calma: «Seguimos rezando, Habibi, solo que de otra manera». Inclinó la cabeza pensativo y preguntó: «¿Al mismo Alá?». Hice una pausa y dije: «Sí, al mismo Dios, solo que aprendí que Él es más de lo que pensaba. Lo conocí a través de Jesús». Yusef no lo entendía todo, pero escuchaba con atención. Una semana después, fue a la iglesia conmigo por primera vez. Le gustó la música, la amabilidad de la gente y que no lo juzgaran ni lo miraran de forma extraña, y siguió viniendo. Poco después, Sami también quiso ir. Empezaron a leer la Biblia infantil y a rezar pequeñas oraciones antes de dormir. Nada fue forzado, fue su decisión, y la risa de mis hijos regresó, más vibrante y alegre de lo que la había visto en años. Amina, mi hija mayor, observaba todo en silencio. Al principio, lo desaprobaba. Decía cosas como: «Esto no es nuestro estilo», o «Estás dejando que se debiliten». No me defendí ni luché contra ella. Simplemente seguí amándola, escuchándola y siendo paciente. Una noche, escuchó a los hermanos leer la historia del hijo pródigo. Se sentó cerca, fingiendo no prestar atención, pero vi el brillo en sus ojos. Al día siguiente, me pidió que le leyera la misma historia. Le di la Biblia, sin decir palabra. Más tarde, la encontré llorando en su habitación. No necesitó explicaciones, simplemente la abracé. Algo comenzaba a abrirse en su corazón. Amina empezó a hacerse preguntas, no solo sobre el cristianismo, sino sobre sí misma, su futuro, sus miedos. «Mami», me dijo una vez, «¿y si me equivoco en todo?». Le respondí: «Eso no es lo peor que puede pasar. Lo peor es no preguntar». Pasaron las semanas, luego los meses. Un domingo por la mañana, Amina entró en la sala con vaqueros y una blusa sencilla, sin hijab, sin mangas largas, solo su rostro,
vulnerable y valiente. ¿Puedo ir a la iglesia hoy?, preguntó. Solo pude asentir, demasiado abrumada para hablar. Ese día se sentó entre los hermanos, tomándoles de la mano durante el servicio. No cantó ni habló, pero escuchó cada palabra. Más tarde, caminando por el parque, se detuvo bajo un árbol. Me miró y susurró: «No sé qué me pasa, mami». Una noche me encontré comparando la vida de Jesús con la del profeta Mahoma. Siempre había admirado al profeta, memorizado sus enseñanzas y defendido su carácter. Pero ahora, al observar las dos vidas juntas, algo cambió en mi interior. Jesús nunca alzó una espada, nunca lideró ejércitos, nunca buscó riqueza ni fama. Caminó con los pobres, sirvió a los débiles e incluso lavó los pies de sus discípulos. Mahoma fue un líder, un guerrero, un estadista y sí, un profeta. Pero había una dulzura en Jesús que nunca antes había sentido. Pensé, si ambos son profetas de Dios, ¿por qué sus caminos y corazones son tan diferentes? No se trataba de comparar quién era mejor, se trataba de esencia. Jesús no reivindicó su poder terrenal, sino que transformó el mundo con su amor y humildad. Me perseguía día y noche, revolviéndome por dentro. Empecé a cuestionar cosas que antes jamás me habría atrevido a tocar. ¿Qué significaba realmente el pecado? En el Islam se consideraba desobediencia a Alá, algo que solo podía perdonarse si Él así lo decidía. No había garantías, solo una vaga esperanza de que las buenas acciones superaran a las malas. Pero en la Biblia, el pecado era algo más profundo, arraigado en el corazón, algo que nos separaba de Dios. Y la gracia, esa palabra que aparecía una y otra vez, no era algo que nos ganáramos, sino un regalo gratuito. Jesús no pidió a la gente que siguiera rituales para alcanzar la salvación. Él perdonó, sanó, restauró, dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Siempre había creído que el Corán era la última palabra, pero allí estaba Jesús ofreciéndome algo que nunca había sentido: seguridad, paz, una relación verdadera. Mi corazón, aunque asustado, comenzó a abrirse cada vez más. Ya no veía a Jesús como un enemigo del Islam. De hecho, el Jesús de la Biblia parecía abrazar muchos de los valores que me habían enseñado: modestia, verdad y sumisión a Dios. Pero fue más allá, ofreciendo acceso directo a Dios, no mediante rituales ni reglas, sino a través de sí mismo. Pensé en cómo el Corán hablaba de Isaías y María con tanto respeto, llamando a Jesús palabra de Alá y espíritu de Él. Si el Islam ya afirmaba su nacimiento milagroso y lo llamaba el Mesías, ¿por qué entonces había tanto miedo a descubrir realmente quién era? Estos pensamientos no me dejaban en paz. Seguía rezando en árabe, seguía haciendo un dique, pero no podía ignorar esa luz que crecía en mi interior al leer la Biblia. No quería traicionar a nadie, solo quería la verdad, y me llamaba, pero no era fácil. Cada palabra que leía era como un duelo entre mi corazón y mi identidad. No era solo musulmana, era erudita, madre, hija. Tenía una reputación, una familia, una comunidad. ¿Qué significaría todo esto si aceptaba lo que leía? ¿Y mi hija, criada para ser líder en el Islam? ¿Y mi padre? Que Alá se apiade de él si me viera ahora. ¿Me maldeciría? ¿Lloraría de vergüenza? Estos pensamientos me abrumaron. Lloré en mi alfombra de oración, pidiéndole a Alá que me guiara y me protegiera del error. Pero cuanto más rezaba, más me atraía Jesús. Y cuanto más me acercaba a Jesús, más me invadía una paz inexplicable. Había noches en las que me sentaba en mi habitación, aferrado al Corán y a la Biblia, temblando. No intentaba elegir entre dos religiones, sino conocer verdaderamente a Dios. Quería encontrar al verdadero Alá, el que me creó, el que me vio, el que me amó. Quería comprender el verdadero perdón, cómo vivir sin miedo, cómo descansar sin luchar constantemente. El Jesús que descubrí no venía con arrogancia, sino con humildad. No exigía una sumisión forzada, sino una invitación a la entrega voluntaria. No ofrecía un montón de reglas, sino una relación. Y esto me destrozó por dentro, porque era diferente a todo lo que conocía, pero también era todo lo que necesitaba. No estaba seguro de si estaba perdiendo la fe que siempre había tenido, o si finalmente estaba encontrando algo nuevo, algo verdadero. Todo dentro de mí cambió irrevocablemente,
como si una puerta se hubiera abierto y no pudiera simplemente cerrarla. Tenía que seguir adelante, aunque mis pasos temblaran. Cuanto más profundizaba en la Biblia, más preguntas surgían. ¿Cómo podía Dios ser uno y, sin embargo, revelarse en Jesús? ¿Qué significaba para Dios ser Padre, no solo un maestro distante? ¿Por qué eligió hacerse hombre, soportar el dolor y morir por pecados que no eran suyos? Estas preguntas eran difíciles, incluso aterradoras. Pero por primera vez en mi vida, nadie me dijo que dejara de cuestionar o que simplemente aceptara sin comprender. Conocí a cristianos que me acompañaron pacientemente durante horas. Abrieron sus Biblias, oraron conmigo y me escucharon sin prisas, sin presionarme para que tomara una decisión inmediata. Simplemente compartieron su amor y dejaron que la palabra hablara por sí sola. Y esa palabra, poco a poco, comenzó a herirme como una cuchilla afilada, revelándome algo que nunca antes había experimentado. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca había leído algo así. No lo entendía todo, pero tocó un lugar dentro de mí que ningún texto islámico había alcanzado jamás. En momentos de soledad, cuando nadie me oía, susurraba el nombre de Jesús. No como un desafío, sino con asombro y una suave curiosidad que me tranquilizaba. Ni siquiera sabía si podía hablar así, pero no podía evitarlo. Me trajo una paz que nunca antes había sentido. Aún no estaba listo para contárselo a nadie. No estaba listo para tomar una decisión definitiva, pero sabía, con pesar pero con esperanza, que había llegado a un punto sin retorno. La seguridad del mundo que conocía, un mundo en blanco y negro, lleno de reglas y orgullo por mi conocimiento islámico, estaba siendo reemplazada poco a poco por un viaje desconocido que no había elegido, pero que ahora no podía abandonar. Era un conflicto constante dentro de mí, lo que siempre había sido versus lo que empezaba a creer. Y aun con toda esa lucha interna, había algo que no podía negar. Había encontrado a Jesús y eso lo cambiaría todo. Entonces llegó la llamada de mi hermana desde Alejandría. Su voz temblaba de confusión y miedo. «Sara, ¿qué pasa? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás cuestionando el Islam?» Me quedé sin palabras. No se lo había dicho a nadie en Egipto. Pensé que estaba siendo precavida. Intenté responder con calma, explicándole que solo quería entender, que buscaba la verdad y hacía preguntas sinceras. Pero no me escuchó. Su voz se endureció, llena de desesperación. «Vuelve a casa, por favor. No eres tú. Te estás desviando del camino. Esta Shaytan te está engañando». Intenté explicarle que no había abandonado mi fe, que solo quería comprender mejor, pero mis palabras sonaban huecas. La llamada terminó con una súplica urgente. «No avergüences a la familia, no deshonres a nuestro padre, vuelve a casa ahora». Al colgarme temblaban las manos. Me di cuenta de que mi viaje secreto y silencioso, que creía propio, ya no estaba oculto. Estaba entre dos mundos. Una parte de mí seguía aferrada a la belleza que veía en el Islam, la disciplina, la estructura, la comunidad. Pero otra parte se sentía atraída por algo más profundo, más delicado, más personal. Fue difícil, lo sentí como una traición, pero en el fondo sabía que no lo era. Fue una transición. Un crecimiento. Fue Dios quien me sacó del atolladero para que aprendiera a nadar. Sé que tienes miedo. He estado exactamente donde estás ahora mismo. Pero déjame decirte esto. En cuanto pongas un pie en el agua, Jesús no dejará que te hundas. Puede que pierdas mucho, familia, amigos, consuelo, pero ganarás algo que nadie te podrá quitar. Una paz con Dios que no se gana, simplemente se da. Y esta paz te sostendrá ante cualquier tormenta que se te presente. Llorarás, sí, porque el camino no es fácil, pero nunca volverás a llorar sola. Él estará ahí, en medio de tus miedos, tus dudas, tus preguntas. No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser fiel a ti misma. A veces me preguntan si odio el Islam. Mi respuesta es no, no lo odio. Lo entiendo, lo viví, lo enseñé, pero hoy tengo algo más. Tengo a Jesús, no solo como profeta, sino como mi Salvador, no solo como una historia lejana, sino como mi Señor viviente. Él ha cumplido lo que mi corazón siempre anheló. No digo esto para ofender a nadie, sino para liberarte, porque sé que hay millones de musulmanes sinceros y fieles que aún cargan con miedo, culpa y una dolorosa distancia de Dios.
Jesús elimina esta distancia, te acerca a Dios, no porque lo merezcas, sino porque Él pagó el precio por ti. Y una vez que experimentas esta gracia, no hay vuelta atrás. Respeto al profeta Mahoma, pero ya no lo sigo. Hoy sigo a quien él no podía pretender ser. Sigo a Jesús, el camino, la verdad y la vida. A veces sueño con el cielo. Imagino un lugar donde el dolor desaparece, donde ya no hay debate, solo la verdad cara a cara. En estas imágenes veo a Jesús, y a veces imagino que Mahoma, si pudiera ver a Jesús en toda su gloria, se inclinaría y diría: Él es a quien hemos estado esperando. No sé exactamente cómo será el cielo, pero sé que quiero estar allí. Quiero estar con quien me encontró cuando estaba perdida. Quiero sentarme a sus pies y decirle: gracias por nunca renunciar a mí. Y quizás en ese lugar vea a otras personas, a quienes una vez temí, a quienes intenté convencer, a quienes creía equivocados. Allí, toda confusión desaparece y solo queda la verdad. Si estás escuchando o leyendo esto y te sientes dividido, respira hondo. No estás solo. Muchos han recorrido este camino. Muchos han llorado las lágrimas que tú lloras ahora. Y muchos han descubierto, como yo, que Jesús no es el final del camino, es solo el principio. No tienes que abandonar tu identidad. No tienes que borrar tu cultura. Jesús no borra tu pasado, lo transforma. Usa tu historia para alcanzar a otros. Sigo siendo egipcio, sigo hablando árabe, sigo cocinando la misma comida y recuerdo la voz de mi padre. Pero ahora vivo con nuevos ojos, un corazón nuevo y un propósito renovado. Ya no me avergüenzo, ya no estoy confundido, estoy completo, porque Jesús me encontró en mi quebrantamiento y me llamó suyo. Si lo hizo por mí, puede hacerlo por ti también. Así que no abandoné el Islam para abrazar las mentiras. Encontré la verdad que había buscado toda mi vida. No me alejé de Dios, corrí hacia Él y lo encontré, no en un sistema ni en reglas, sino en la persona de Jesucristo. No es solo para cristianos, es para todos, árabes, africanos, asiáticos, occidentales, musulmanes, ateos, ricos, pobres. Tiene los brazos abiertos para ti. Antes, creía que defendía a Dios. Hoy sé que Él fue quien me defendió todo el tiempo. Me esperó pacientemente. Y ahora vivo para decirles a todos que nadie está olvidado, nadie está perdido. Somos profundamente amados. Jesús no es una amenaza para el Islam. Él es la verdad que trasciende. Y cuando lo ves así, todo cambia. No porque hayas intentado cambiar, sino porque Él te transformó. Soy prueba viviente de ello. Aleluya. Amén.